Les saluda el diácono Oscar Lopera este lunes 19 de octubre de 2020, 29ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria libre de los santos Juan de Abreu e Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires, o San Juan de la Cruz, presbítero. Estos mártires fueron jesuitas que entregaron la vida por el Evangelio y por Cristo en los territorios de Canadá y Estados Unidos hacia el siglo XVII, inicios del siglo XVII. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos hacer para gloria de Dios y bien de nuestra salvación. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facultad para aprender y claridad para hablar. Oh Espíritu de Dios, ven en mi auxilio y asísteme siempre con tu gracia y con tu amor. Amén. Conscientes de que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que le hemos faltado a Dios y a nuestros hermanos, es el momento de pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos con un corazón contrito y humillado a ese Papá Dios que lo único que sabe es amarnos y está siempre dispuesto a perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar de la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículo 1 al 10. Al Salmo 99 vamos a responder: el Señor nos hizo y somos suyos. Y el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente bajo el jefe que manda en esta zona inferior, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación, y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 99 respondemos: el Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con víctories. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entrad sobre sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, uno del público dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia,
Pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de este lunes y todos hemos sido testigos más o menos cercanos de amargas batallas familiares a la hora de distribuir las partes de una herencia. Si no se hacen con un espíritu de libertad y de fraternidad, esta acción legal termina creando hondas heridas familiares y resentimientos de por vida. Jesús percibe que detrás del reclamo de uno de los hermanos que disputan una herencia familiar podría anidar un mal mayor. Por eso aprovecha la ocasión para ir a la raíz del problema, la codicia que atrapa al corazón del hombre. El relato de una persona insensata que vive bajo el dominio del deseo de tener cada vez más le sirve al evangelista para dejar al descubierto la necesidad de una vida cuyo objetivo central es acumular riquezas sin tener en cuenta a los demás. Es muy propio del evangelista Lucas resaltar que la riqueza puede llegar a absorber de tal forma al ser humano que lo lleve a vivir sumergido en el egoísmo y en el vacío. Termina el texto con una afirmación de Jesús que se convierte para nosotros en una máxima evangélica. Así le sucede a quien atesora para sí en lugar de hacerse rico ante Dios. ¿Qué significa hacerse rico ante Dios? Lo contrario es atesorar para sí mismo, es decir, vivir solo pensando en uno mismo, olvidándose de los demás, llevar una vida encerrada y insolidaria. El que vive así pierde su vida porque deja de lado a sus hermanos y se aísla de la familia humana que nos ha dado el Padre Dios. Hacerse rico ante Dios supone, en primer lugar, vivir en plena confianza en el Abba, papacito, papá mío, abierto a su providencia que nos cuida. Segundo, vivir en la libertad absoluta de todo ídolo que quiera apoderarse de nuestro corazón para convertirnos en nosotros mismos en el objeto de nuestra propia adoración. Y tercero, vivir en generosa apertura a la solidaridad y al servicio que se plasma en la preocupación de las necesidades de los demás. En tiempos de tanto individualismo e indiferencia social es muy fácil caer en la tentación de pensar solo en uno mismo y a lo mucho en los que pertenecen al propio núcleo familiar, sin tener en cuenta a los demás, especialmente a quienes más necesitan de nuestro apoyo. Más aún, en este tiempo de crisis sanitaria y económica, como la que estamos atravesando a nivel mundial, nos vemos empujados a tener una mentalidad de sobrevivencia individualista, acumular para subsistir y protegernos de los peligros que puedan sobrevenir. El Evangelio es claro, nos invita a hacernos personas ricas ante Dios, a vivir la confianza en Dios, que nos libera de toda codicia y nos lanza a compartir con los más necesitados, es decir, a vivir en la misma clave con la que Jesús entregó su vida hasta el final, sin reservas ni exclusiones. Démosle pues gracias al Señor por esta palabra que nos regala hoy y por este mensaje que nos deja claro. Ya escuchábamos también en la primera lectura de San Pablo a los Efesios, que por pura gracia de Dios somos salvados. Y por pura gracia de Dios, en Cristo Jesús, Dios nos ha hecho ricos.
para que podamos disfrutar de la salvación. Y lo más bonito es que Cristo Jesús nos ha sentado en el cielo con Él, a la derecha del Padre. Por eso, esta realidad que San Pablo le habla a los Efesios se convierte en un testimonio para las futuras generaciones. O sea, nosotros hoy tenemos ese testimonio de esa riqueza de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos salvados mediante su gracia y mediante la fe. No se debe a nosotros mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie se presuma. Somos pues obra de Dios. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que practicáramos. O sea, manos a la obra. Todo lo que tenemos por delante para trabajar por Cristo, en Cristo y para Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día a la